El Arca de la Alianza representa uno de los artefactos más emblemáticos y misteriosos en la historia del pueblo de Israel y del cristianismo. A través de los siglos, su significado ha trascendido lo meramente físico para convertirse en un símbolo potente de la presencia divina. Según las Escrituras, fue construida bajo directivas específicas dadas a Moisés en el monte Sinaí, lo que subraya su importancia espiritual y sagrada. La construcción del arca es un testimonio del deseo de Dios de estar cerca de su pueblo. El arca estaba hecha de madera de acacia, cubierta de oro puro tanto por dentro como por fuera, lo que demuestra no solo la importancia de su función, sino también la magnificencia que se le quería atribuir. Dentro del arca se colocaron objetos de profundo significado espiritual: las tablas de la ley dadas a Moisés, un recipiente con maná y la vara de Aarón que retoñó. Cada uno de estos objetos simbolizaba aspectos clave de la relación entre Dios y los israelitas. La ley como la palabra divina y fundamento moral, el maná como sustento provisto milagrosamente en el desierto, y la vara de Aarón como signo de la autoridad sacerdotal legítima. La sacralidad del arca era tal que las instrucciones divinas especificaban que solo ciertos sacerdotes levitas podían tocarla o incluso acercarse a ella. Esta restricción subraya la santidad del arca y el respeto absoluto que se le debía. Se creía que llevar el arca durante las batallas podía asegurar la victoria, como se describe en varias batallas en las que los israelitas participaron. Cuando el arca estaba presente, se decía que la mano de Dios estaba con Israel, un testimonio palpable de su presencia y apoyo. La ubicación del arca dentro del tabernáculo también es significativa. Estaba en el lugar santísimo, accesible solo al sumo sacerdote y solo una vez al año, en el día de la expiación, Yom Kippur. Esto ilustra aún más el profundo respeto y la santidad atribuida al arca. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con gran reverencia y temor, consciente de la proximidad inigualable a lo divino. El enigma de la desaparición del arca ha alimentado la imaginación de muchas generaciones. Su última mención en las Escrituras se encuentra antes de la destrucción del primer templo en Jerusalén por los babilonios en 587 a.C. A partir de ahí, el destino del arca se convierte en un misterio. Algunas teorías sugieren que fue escondida para protegerla de ser capturada o destruida, mientras que otras narrativas apuntan a su posible traslado a lugares tan lejanos como Etiopía. En años recientes, los avances en la ciencia y la tecnología han abierto nuevas posibilidades en la búsqueda del arca. Los arqueólogos y científicos ahora utilizan herramientas como la imaginería satelital y la georradar para buscar pistas de su ubicación, basándose en análisis de textos históricos y tradiciones transmitidas. Estos métodos modernos pueden eventualmente arrojar luz sobre este misterio milenario y quizás ubicar el arca, si aún existe físicamente. La narrativa religiosa en torno al arca no solo enfatiza su papel central en el culto y los rituales israelitas, sino que también ofrece una profunda lección espiritual sobre la relación entre Dios y su pueblo. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos capítulo 21, versículo 22, Dios dice a Moisés: «Colocarás el propiciatorio encima del arca, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, desde encima del propiciatorio, desde entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Hablaré contigo acerca de todo lo que te daré en mandamiento para los hijos de Israel». Este pasaje refleja la promesa de encuentro y comunicación continua entre Dios y su pueblo, mediada a través del arca. En el interior del tabernáculo se encontraba una sala especial llamada el Lugar Santísimo, donde se guardaba el arca. Esta área solo se abría una vez al año durante una celebración religiosa conocida como el Día de la Expiación. Durante este día, el sumo sacerdote llevaba a cabo un ritual que simbolizaba la reconciliación entre Dios y su pueblo. Este ritual involucraba la aplicación de sangre en la tapa del arca, llamada el propiciatorio. En las Sagradas Escrituras, el último registro del arca aparece en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35. Allí se describe cómo el rey Josías emprendió la restauración del templo. Después de estos eventos, el rastro del arca se pierde, envuelto en incertidumbre, alimentando diversas hipótesis sobre su paradero final.
¿Qué originó la enigmática desaparición del arca y dónde la descubrieron finalmente los expertos? Existen numerosas explicaciones que abordaremos una a una. Una teoría extendida sostiene que el arca fue destruida durante la invasión babilónica de Jerusalén en el año 586 a.C. Los relatos de la época indican que los babilonios saquearon los tesoros del templo, lo que lleva a muchos a suponer que el arca pudo haber sido destruida o sustraída en ese entonces. No obstante, es crucial señalar que en las escrituras no hay registros de que el arca fuera uno de los artefactos llevados por los babilonios, según diversas menciones bíblicas, lo que deja espacio para cuestionar esta hipótesis. Una teoría fascinante propone que el arca fue trasladada a Etiopía por Menelik, hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Las tradiciones y leyendas etíopes cuentan que Menelik trasladó el arca de forma clandestina desde Jerusalén hasta un santuario en Aksum, donde hoy es vigilada por monjes. Según esta creencia, el arca se encuentra actualmente en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, a donde Menelik la habría llevado. Los relatos del Kebra Nagast describen el periplo de Menelik y sostienen que el arca todavía está bajo la custodia de una sucesión de sacerdotes dentro de la iglesia. Las prácticas culturales en Etiopía, como la exhibición de copias del arca durante el Timkat, una celebración importante de la Iglesia Ortodoxa etíope, junto con la presencia histórica de comunidades judías como la Beta Israel, refuerzan la profunda conexión entre Etiopía y la historia del arca. Varios líderes etíopes han proclamado ser descendientes del rey Salomón y la reina de Saba, utilizando este vínculo genealógico para fortalecer la legitimidad de sus mandatos. Estos relatos, históricamente entrelazados, añaden una capa de complejidad al intento de descifrar el verdadero paradero y el significado del arca. No obstante, no existe confirmación histórica ni arqueológica que avale la existencia de Menelik o su supuesto traslado del arca. A pesar de esta falta de pruebas, hay relatos llenos de aventuras sobre el arca. Un explorador de la fe adventista declaró haberla hallado, aunque su relato no ha sido verificado, dejando así el destino del arca en un velo de misterio. Una intrigante tradición judía sostiene que el rey Josías, anticipando la destrucción de Jerusalén, escondió el arca y otros objetos sagrados bajo el monte del templo, protegidos por una piedra marcada solo para ser vista por el Mesías esperado. Algunos versículos bíblicos parecen respaldar este relato, indicando que el arca se encontraba aún dentro del templo en el momento de su destrucción. Las escrituras mencionan que el arca estaba en el templo durante su destrucción, coincidiendo con lo narrado en 2 Crónicas, capítulo 35, versículo 3, donde el rey Josías instruye a los levitas a situar el arca en el templo, sugiriendo que anteriormente no estaba presente. Asimismo, los textos de Jeremías y Ezequiel insinúan que la gloria de Dios abandonó el templo antes de su caída, lo que podría señalar la remoción o el ocultamiento del arca. Datos arqueológicos e históricos confirman la existencia de pasadizos y cámaras aún sin explorar bajo el monte del templo. En diversas ocasiones, esfuerzos por explorar estas zonas desconocidas han generado polémica. Por ejemplo, en 1981, un conjunto de personas intentó demoler la cúpula de la roca alegando haber hallado un túnel que llevaba a una cámara secreta del arca. El desbloqueo de una antigua entrada de cueva en 1996 desató disturbios ante el temor de que Israel buscara acceder al arca o perjudicar las edificaciones musulmanas situadas encima. Además, programas como The Exodus Decoded han presentado afirmaciones sobre la existencia de corredores ocultos que podrían estar vinculados con el arca. Aunque la idea de que el arca esté escondida bajo el monte del templo es cautivadora, enfrenta una considerable dosis de escepticismo y críticas. Varios académicos rechazan esta teoría por basarse más en mitos y suposiciones que en evidencia histórica o documental concreta. Además de esto, existen diversas especulaciones sobre el destino final del arca.
Por otro lado, la relevancia religiosa y política de hallar o mostrar el arca en la actualidad sigue siendo un tema de debate. Tanto el judaísmo como el cristianismo han perdurado durante siglos sin necesidad de su presencia física, y cualquier intento de localizar el arca podría desencadenar tensiones entre judíos, cristianos y musulmanes, quienes comparten reclamos sobre los lugares sagrados de Jerusalén. Sin embargo, algunos especialistas se apoyan en documentos como los rollos del Mar Muerto para rastrear el arca perdida. Entre estos textos, el rollo de cobre se destaca por su singular formato metálico y por listar 64 sitios donde se ocultaron tesoros. Hay quienes sugieren que estos bienes, escondidos antes del asedio babilónico en el 586 a.C., podrían incluir artefactos del Templo de Jerusalén, tal vez hasta el propio arca. De manera notable, el rollo de cobre apunta a una posible ubicación del arca en las cercanías del Mar Muerto, específicamente cerca de Qumrán, en un área mencionada en el libro de Josué como el Valle de Acor. La Puerta de la Esperanza, originalmente, simbolizaba el castigo por las transgresiones de Israel, destacando el hurto de objetos sagrados por Acán. Es interesante notar que la palabra Acor significa desastre, lo que lo relaciona con consecuencias serias. Ron Wyatt, un nombre que resuena con controversia y fascinación en el campo de la arqueología bíblica, capturó la atención mundial con su afirmación de haber descubierto el Arca de la Alianza. Según Wyatt, este hallazgo no solo se produjo en un lugar cualquiera, sino directamente debajo de las ruinas antiguas de Jerusalén, específicamente en la ubicación tradicionalmente reconocida como el sitio de la crucifixión de Jesucristo. Esta afirmación enlaza dos de los eventos más significativos del cristianismo: la crucifixión y la antigua presencia del arca, cargada de simbolismo y poder divino. El descubrimiento, según Wyatt, ocurrió en 1982 cuando, guiado por su interpretación de las Escrituras y una peculiar piedra de altar que sobresalía con agujeros que parecían indicar un uso en crucifixiones, comenzó a excavar en una red de cuevas subterráneas. Dentro de estas cuevas, Wyatt describió cómo se topó con el Arca de la Alianza, un artefacto que durante milenios había capturado la imaginación de teólogos, historiadores y arqueólogos. Lo más asombroso de su relato fue la mención de una sustancia oscura sobre el arca, la cual él relacionó con la crucifixión de Jesús. Según Wyatt, esta sustancia era sangre que milagrosamente había caído sobre el arca desde la cruz, que estaba directamente arriba, atravesando una grieta causada por un terremoto que la Biblia narra ocurrió en el momento de la muerte de Jesús. La historia que Wyatt narra es tan dramática como espiritualmente significativa. Sugiere que, en el instante de su muerte, la sangre de Jesús, cayendo sobre el arca, cumplía con el simbolismo de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, conectando directamente el sacrificio de Jesús con la antigua tradición judía del día de la expiación, donde la sangre de los sacrificios era esparcida sobre el arca para la expiación de los pecados. A pesar de la magnitud de su afirmación y algunas evidencias fotográficas y filmaciones que presentó, Wyatt enfrentó un escepticismo significativo tanto de la comunidad científica como religiosa. Muchos expertos y clérigos cuestionaron la autenticidad de sus hallazgos y su metodología, que carecía de la rigurosidad típica en excavaciones arqueológicas profesionales. Además, Wyatt mencionó repetidamente que enfrentó interferencias divinas que le impedían extraer el arca o mostrarla públicamente, lo que añadió más dudas a sus declaraciones. A pesar de las controversias, los relatos de Wyatt han influido en el campo de la arqueología bíblica, manteniendo viva la discusión sobre la posible ubicación del Arca de la Alianza y estimulando nuevas investigaciones y exploraciones. En particular, su historia ha resonado dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la cual era miembro, provocando debates sobre la interpretación de las profecías bíblicas y el significado de los hallazgos arqueológicos en un contexto religioso. Otros exploradores y científicos han seguido los pasos de Wyatt, intentando verificar sus afirmaciones. Investigaciones en lugares como la tumba del Santo Sepulcro y el escarpe de piedra caliza de Gólgota han intentado encontrar pruebas de la grieta por la que supuestamente fluyó la sangre de Cristo,
pero hasta ahora esos esfuerzos no han corroborado definitivamente ninguna de las aseveraciones de Wyatt. Según Wyatt, el arca estaba ubicada justo debajo del lugar tradicionalmente considerado como el sitio de la crucifixión de Jesucristo en Jerusalén. Esta afirmación vincula directamente el simbolismo del Antiguo Testamento con los eventos fundamentales del Nuevo Testamento, sugiriendo una continuidad divina y profética que resonaría profundamente en la fe cristiana. Wyatt relató cómo, durante su exploración en una compleja red de cuevas bajo Jerusalén en 1982, se topó con lo que él creía que era el Arca de la Alianza, descrita en el libro de Éxodo como el receptáculo sagrado que contenía las tablas de la ley, entre otros objetos sagrados. Más sorprendente aún fue su afirmación de haber encontrado sobre el arca manchas de una sustancia oscura que, según análisis que él mismo describió, correspondían a sangre humana con propiedades genéticas únicas, insinuando que podría tratarse de la sangre de Jesucristo, derramada durante su crucifixión y que milagrosamente había caído sobre el arca, atravesando una fisura en la roca provocada por el terremoto mencionado en los Evangelios. Mateo capítulo 27, versículo 51. Las implicaciones de este supuesto hallazgo son profundas. Si se aceptara como auténtico, no solo proporcionaría una prueba física de la crucifixión, sino que también confirmaría la realidad de las Escrituras y fortalecería la conexión entre los pactos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Según las Escrituras, el arca simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo, y la ley dentro de ella era el fundamento de la alianza entre Dios y los israelitas. La conexión con la sangre de Cristo implicaría que Jesús es efectivamente el Cordero de la nueva alianza, cuyo sacrificio redime los pecados del mundo. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Sin embargo, estas afirmaciones extraordinarias no han estado exentas de escepticismo y críticas. La comunidad científica y arqueológica ha cuestionado repetidamente la veracidad de los hallazgos de Wyatt, así como la metodología empleada en sus investigaciones. No se ha presentado suficiente evidencia sólida que respalde su narrativa, y muchos expertos en arqueología bíblica han rechazado sus conclusiones por falta de rigor científico y prueba objetiva. Este escepticismo se ve agravado por el hecho de que los intentos de otros investigadores por acceder o verificar las afirmaciones de Wyatt han sido infructuosos, a menudo enfrentándose con restricciones legales y logísticas en la exploración de sitios religiosos sensibles en Jerusalén. En la antigua tierra de Kiriat Jearim, un reciente descubrimiento arqueológico está provocando un reexamen significativo de la historia bíblica relacionada con el Arca de la Alianza. Este hallazgo, realizado por un grupo de científicos en una cueva escondida, podría reescribir partes de lo que se entendía sobre el viaje del Arca y su permanencia en esta área antes de su traslado a Jerusalén. Este sitio, mencionado en el libro de Samuel, jugó un papel crucial como uno de los lugares de descanso temporal del arca después de su retorno de la tierra de los filisteos y antes de que el rey David la trasladara a la ciudad de David. Según la Biblia, el arca, que contenía las tablas de la ley dadas a Moisés en el Sinaí, fue llevada primero al tabernáculo en Silo, y después de varios eventos dramáticos, incluida su captura por los filisteos y su retorno milagroso, llegó a Kiriat Jearim. Aquí, el arca permaneció en la casa de Abinadab hasta que David la trasladó a Jerusalén, un evento descrito con gran pompa y celebración. Sin embargo, el descubrimiento en Kiriat Jearim sugiere que la historia podría ser más compleja de lo que las narrativas tradicionales han contado. Los hallazgos en Kiriat Jearim arrojan luz no solo sobre el período en que el arca estuvo allí, sino también sobre la cultura y la sociedad israelita de la época. Estos descubrimientos plantean preguntas sobre la exactitud de la cronología bíblica y sugieren que el traslado del arca a Jerusalén pudo haber involucrado más etapas y actores de lo que se relata en las Escrituras. Por ejemplo, el texto bíblico en el libro de Samuel implica que el arca fue llevada directamente desde la casa de Abinadab a Jerusalén, pero los artefactos y estructuras encontradas en Kiriat Jearim podrían indicar que hubo una estancia más prolongada y significativa en esa región,
lo que podría implicar una integración más compleja en la vida religiosa y social de los israelitas durante ese periodo. Estas excavaciones no están dirigidas a encontrar el arca misma, sino más bien a entender su impacto en la historia y la fe de Israel. El profesor Israel Finkelstein, líder de la excavación, ha planteado la hipótesis de que la narrativa del traslado del arca a Jerusalén podría haber sido una elaboración posterior, diseñada para fortalecer la legitimidad de la ciudad como centro religioso y político bajo el reino unificado de David y Salomón. Esta teoría, si se confirma, podría tener profundas implicaciones para nuestra comprensión de la historia bíblica y la formación del texto sagrado. Además, la ausencia del arca en relatos posteriores ha sido un tema de gran especulación y debate. Thomas Rare, un experto en estudios bíblicos, señala que el misterio del destino final del arca añade un aura de misterio y profundidad a su significado espiritual y cultural. Según la tradición, el arca contenía no solo las tablas de la ley, sino también un tarro de maná y la vara de Aarón que floreció, cada uno de estos elementos con profundos significados simbólicos relacionados con la identidad y la misión de Israel como pueblo escogido por Dios. El descubrimiento del Arca de la Alianza podría tener implicaciones significativas en las relaciones entre judíos, cristianos y musulmanes, ya que cada una de estas comunidades tiene vínculos históricos y teológicos con este artefacto. Para los judíos, el arca es fundamentalmente parte de su historia antigua y su primera institución religiosa, centrada en el Templo de Jerusalén. El Talmud y otros textos rabínicos discuten ampliamente las leyes y tradiciones que rodean el arca, y su presencia es central en muchas de las historias y rituales del Antiguo Testamento. En el libro de Samuel se menciona: "Y llevó el arca de Dios a David a la ciudad de David con alegría". 2 Samuel capítulo 6, versículo 15. Este pasaje subraya el júbilo y la reverencia asociados con el arca en la tradición judía. Para los cristianos, el arca simboliza no solo la continuidad de la antigua alianza, sino también la prefiguración de María, vista como el arca del nuevo pacto por contener a Jesús, el cumplimiento de la ley dada a Moisés. Este simbolismo es celebrado en las fiestas de la Asunción y de la Anunciación, y se menciona en el Apocalipsis de Juan. Luego se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y se vio en su templo el arca de su pacto. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Los musulmanes, aunque no tienen una doctrina específica sobre el arca, respetan las figuras bíblicas de Moisés y David, quienes están asociados con su historia. El Corán habla de la historia de Moisés y de las tablas, pero no menciona directamente el arca. Sin embargo, el reconocimiento de estos profetas y sus enseñanzas sugiere que el descubrimiento del arca también podría ser significativo para la comunidad musulmana. Si el arca fuera descubierta, especialmente si ocurre en Jerusalén, el impacto político podría ser monumental. Jerusalén es un punto focal de tensiones históricas y contemporáneas, donde cada descubrimiento arqueológico y cada reclamo religioso tiene el potencial de alterar el delicado equilibrio político. Los judíos podrían ver el descubrimiento del arca como una confirmación de sus derechos históricos sobre la ciudad y un impulso para reivindicaciones religiosas y nacionales. Para los cristianos, particularmente para aquellos interesados en la arqueología bíblica, tal hallazgo podría ser visto como una validación de las escrituras cristianas y un poderoso símbolo de la fe. Por otro lado, para los musulmanes, especialmente aquellos en Palestina, cualquier actividad arqueológica cerca o en el monte del templo es vista con sospecha y preocupación, dado el temor de que pueda ser utilizada para apuntalar reclamos nacionalistas por parte de Israel. Más allá de las tensiones inmediatas, el descubrimiento del arca también podría tener implicaciones más amplias en el diálogo interreligioso. Podría ofrecer una oportunidad para que las tres grandes religiones abrahámicas reflexionen sobre sus raíces comunes y sobre la importancia del respeto y la comprensión mutua. Sin embargo, esto requeriría un manejo cuidadoso y respetuoso del descubrimiento, con un enfoque en la colaboración más que en la confrontación. La relevancia del arca en la política y la religión modernas no se puede subestimar. En un mundo que busca cada vez más pruebas tangibles de creencias espirituales, el arca podría convertirse en un punto de convergencia para debates sobre la fe, la historia y la identidad. No obstante,
También podría exacerbar conflictos existentes si se maneja de manera insensible o exclusiva. En última instancia, la historia del Arca, rica en significados y posibilidades, continúa siendo un espejo de las aspiraciones y los temores de la humanidad, recordándonos nuestra profunda necesidad de conexión con lo divino y con cada uno de nosotros. Espero que hayan disfrutado este viaje a través de los misterios y las historias del Arca de la Alianza, tanto como yo disfruté compartiéndolos con ustedes. Si te ha fascinado descubrir las conexiones históricas y espirituales de este antiguo artefacto y quieres seguir explorando los misterios de la historia y la fe con nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Y si te gustó este video, por favor dale un like y compártelo con tus amigos. Tu apoyo realmente hace una diferencia y nos ayuda a traer más contenido como este. Recuerda, cada like, comentario y suscripción nos anima a profundizar más en estos temas intrigantes y a seguir trayendo contenido de calidad que esperamos sea de tu interés. Gracias por ver y hasta la próxima.